podemos ratificar que la situación del empleo en la Argentina es exactamente la misma situación que se viene viviendo hace 5 años en la Argentina. Los 5 centrales estamos unidos en los reclamos que estamos haciendo a nivel de gobierno, con los despidos que está yendo, más allá que el gobierno dice que no tiene tanto, nosotros tenemos casi 120, 130.000 despidos, bueno. La única manera de reducir la pobreza es con más educación, ¿no es cierto, ministro?, y mejores trabajos. Es como una obsesión que tenemos hoy en el gobierno, trabajamos todos los días para eso. Es un poco la vuelta a los 90, pero el gobierno, ya que está recordando qué pasó en el 2002, lo que tendría que hacer es lo que hizo Duhalde en el 2002. Duhalde dio un aumento de emergencia a todos los trabajadores. Porque la verdad es que estamos empezando el circuito infernal con los despidos. Y convengamos también de que más allá de que estamos en un proceso que ya lleva 3 meses, de falta de estadísticas por parte del Poder Ejecutivo, estamos viviendo un problema muy serio en materia de desocupación o en materia de despidos. Realmente la preocupación en el día a día hace que el goteo sea de pérdida de fuente de trabajo, no solamente en la construcción, en otras actividades. Sabemos que la construcción es una industria madre que genera, digamos, una onda expansiva tanto cuando crece como cuando decrece, así que la preocupación es notable. Sobre el último semestre del año pasado, el sector de la construcción ha venido cayendo y claramente lo expresa o lo explica la caída del pago de la obra pública, digamos. A partir de enero de este año empezamos a poner en día, como dice el presidente, encontrando en los cajones las cuentas pendientes, empezamos a poner en día mucho el tema de la obra pública y esto empieza lentamente a cambiar. Amerita que desde algún lado se intente corregir este problema que tenemos. El Congreso ha tomado la iniciativa con una serie de leyes. Lo que nosotros decimos, ¿es necesario más ahora que en el 2002 una ley que prohíba los despidos o que establezca la doble indemnización? Que podemos ratificar que no hay un proceso de destrucción de empleo en la Argentina y que tenemos que tener la tranquilidad de que justamente todas las medidas que estamos tomando se están tomando para que lo más rápidamente posible, probablemente ya a partir de este segundo semestre, vamos a poder estar viendo un proceso de creación de empleo en la Argentina. Y ahora hay varios proyectos, no uno solo. Vos quizás tengas tu opinión formada o no y la formes a partir de este debate porque están representados varios partidos políticos. ¿Quiénes están en nuestra mesa para el debate? Adrián Grana, diputado nacional del Frente para la Victoria, Pablo López, diputado del Partido Obrero, Carla Pitiot, diputada nacional del Frente Renovador, Daniel Lipovetsky, diputado del PRO. A ver, acá tenemos a los principales sindicalistas. Tengamos en cuenta que te enteraste a través de la noticia del día sobre la movilización a desarrollarse el día 29, o sea, este viernes. ¿Qué movilización y no paro? Lo que pasa es que también es muy importante frente a la adhesión, ¿no es cierto?, del gremio de transporte, que la gente pueda volver y pueda también circular. Por eso garantizan, digamos, el transporte. Pero no descartan que muchos sectores paren más allá de la movilización. ¿Dónde se van a concentrar? Frente al Monumento al Trabajo. Son varios los pedidos que tienen para hacer, pero entre ellos está la emergencia ocupacional. Y allí vamos a ver caras, digamos, que antes se encontraban enfrentadas, pero ahora están juntos. A ver, están Moyano. Moyano es el que va a hacer el cierre, ya se sabe, porque van a hablar todos en el escenario, pero el que cierra va a ser Moyano. Después, el miércoles a las 16 horas en la sede de UPCN van a ver, digamos, cómo comienza y cuál va a ser la longitud de los discursos de cada uno de ellos. Pero van a estar, además de Moyano, por supuesto, Antonio Caló, también Luis Barrio Nuevo y las dos también CTA representadas, ¿no es cierto? La de Hugo Yasky y la de Pablo Micheli, que antes se encontraban enfrentadas, pero ahora también marchan juntas en esa movilización. Ahora bien, Lipovetsky, ¿no es cierto?, representando al PRO. El PRO no se quedó conforme con un proyecto de ley que tuvo un dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación Laboral. ¿Cuál es el proyecto del PRO? Bueno, a ver, primero, nosotros no nos quedamos conformes con lo que dictaminó la Comisión de Legislación del Trabajo, pero sí nos parecía interesante que el Congreso pueda debatir proyectos de ley vinculados con el tema del empleo. Siempre es una preocupación, por supuesto, el mercado laboral en la Argentina, y por eso le planteamos ahí en el seno de la comisión el miércoles pasado que nos parecía bueno tener un debate muy profundo sobre esta temática y que teníamos varias propuestas para hacer, como incluso la que hizo hoy el presidente Mauricio Macri cuando anunció
el proyecto de primer empleo o empleo joven, que es un proyecto justamente que en vez de ir por el lado de la prohibición, va por el lado de la proactividad, digamos, ¿no? Impulsar de alguna manera la creación de empleo registrado para un sector de la población que generalmente es el que tiene más dificultades para ingresar al mercado laboral. El primer empleo, ¿no? Exactamente, que son los jóvenes. Es un proyecto que, digamos, cubre dos aspectos. Primero, en general está destinado a los jóvenes de 18 a 24 años que no hayan tenido ningún tipo de experiencia laboral en empleos registrados o una experiencia menor a 36 meses. Y en esos casos, los empleadores que, digamos, los contraten van a tener unas subsidiados las cargas laborales, tanto las del trabajador como las del empleador, de manera de incentivar la contratación de jóvenes. Y además, en el caso de las 10 provincias que están adheridas al Plan Belgrano. Claro, y además hace una diferenciación, digamos, positiva en cuanto a las provincias del Plan Belgrano, justamente como bien vos decías, María Belén. En ese caso no solamente va a estar enfocado a los jóvenes, sino en general a toda la población en general, es decir, las exenciones son parecidas, incluso mayores, pero están destinadas a toda la población porque es una zona donde justamente la problemática del empleo aún es más grave que en el resto de la Argentina. Y me parece que necesitamos una presencia del Estado, una proactividad. Tenemos un 33% de la población que no tiene, de la población activa, digamos, empleada, que está en empleos en negro, y necesitamos avanzar hacia empleo genuino, registrado, con aportes que son en definitiva lo que necesitan los trabajadores para tener un empleo digno, ¿no? Ahora, diputada Pitio, teniendo en cuenta que usted pertenece al Frente Renovador, que también presenta otro proyecto alternativo, pero de todas maneras ha mostrado su adhesión en la Comisión de Legislación Laboral, ¿no es cierto?, la semana pasada. ¿Por qué presentan otro proyecto que tiende también, por ejemplo, a exenciones o beneficios impositivos para la pequeña y mediana empresa, y además también de considerar a una población como de 18, 24 años y mayor de 45 años, en el caso también del empleo, ¿no? Teniendo en cuenta la emergencia ocupacional? Sí, nosotros entendemos en primera medida que la discusión que nosotros planteamos en la Comisión de Legislación del Trabajo fue nada más ni nada menos que ponerle luz a una problemática de la que no se hablaba en el Congreso. Entonces, o sea, emergencia ocupacional. Sí, la ley de emergencia ocupacional en el sentido de buscar desde el Congreso herramientas que a nosotros nos sirvan como para paliar una realidad que era innegable, que era el hecho de que se estaban perdiendo puestos de trabajo. Entonces, ante esa realidad, nosotros discutimos en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo un proyecto que buscó eso, justamente detener esa fuga y los despidos. Y por el otro lado, del que vos hablabas, María Belén, que es el proyecto de ley que se presentó desde el Frente Renovador, lo que busca es abarcar y tal vez paliar la problemática de las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo muchísimo el aumento de las tarifas, las cargas impositivas, y entendemos que es ahí donde nosotros con este proyecto estamos tratando de buscar herramientas para el sostenimiento del empleo que hoy existe y que no se pierdan y que se generen empleos también. Entonces, nos parece que son normas que van en el mismo sentido y que son complementarias unas de otras. Claro, a ver, invitándolos al debate, Grana, usted perteneciente al Frente para la Victoria, ha estado también firmando, ¿no es cierto?, junto con el Frente Renovador y el bloque también del Partido Justicialista y otros más que se plegaron a lo que salió como dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación Laboral. ¿Cómo ve la presentación de otros proyectos hoy por hoy? Los invito al debate. No, la verdad que es interesante que tomemos en serio la mayor cantidad de iniciativas posibles que haya para poder paliar esta situación. Pero digo, me parece que es importante y que es lo que intenta negar el macrismo, la realidad imperante. Una realidad que tenemos una novedad de más de 150.000 despidos en apenas 120 días y que eso es lo que venía a atacar de alguna manera el proyecto de mayorías que firmamos en la Comisión de Legislación del Trabajo, que era intentar ponerle freno a esto. Después, todo lo que queramos avanzar nos parece positivísimo, que avancemos en términos de primer empleo, de fortalecimiento de las pymes. Yo, por ejemplo, tengo presentado un proyecto de ley que ayudaría muchísimo a las pymes, que es la suspensión del aumento de tarifas que se dio en estos meses. Es decir, no solamente a las pymes, pero también esto ayudaría a que las pymes no tengan encima sobre sus cabezas los mayores costos por el aumento de energía. Entonces digo, hay una cantidad de cuestiones que hay que atacar, pero que hay que partir del reconocimiento. Yo veo a los funcionarios de Mauricio Macri, al propio presidente de la Nación, siempre diciendo que
no hay problemas, que está todo bien, que está todo resuelto, que estamos bien encaminados y que dentro de algunos meses, ya sea con la inflación, ya sea con el problema de las tarifas o ya sea con el tema del desempleo, dentro de algunos meses, en el segundo semestre, en el último trimestre, vamos a ver si lo podemos ir solucionando. Me parece que hay que ser conscientes que el problema del empleo no es un problema solamente estadístico. Hay cientos de miles, decenas de miles de familias argentinas que hoy no saben cómo van a resolver el plato de comida de mañana, cómo van a pagar el alquiler mañana o cómo van a llevar a los chicos a la escuela o al hospital mañana. Por lo tanto, claro, a ver, hay que resolver ahora. el tema es la emergencia ocupacional. ¿Hay o no emergencia ocupacional? Porque, por ejemplo, Lipovetsky, el macrismo lo que dice es, si no se supera el 10% de desocupación, entonces no se considera que hay emergencia ocupacional. Les pregunto, ¿hay emergencia ocupacional? Bueno, a ver, le toca todavía, no. Sí, pues vamos a hacer la palabra. Sí, hay una situación grave, acá se dijo, 150.000 despidos en todo el país, en el sector público, en el sector privado. Este viernes estuve en Mosconi, en mi provincia, en el norte de mi provincia. Toda la industria petrolera está hablando de despidos masivos. Entonces, nosotros hemos presentado un dictamen de minoría que contempla también las suspensiones, que plantea que la ley comience desde el 1 de diciembre del año pasado, porque desde diciembre del año pasado hasta marzo de este año hubo miles de despidos. O sea, otro proyecto más hay un montón. Claro, el proyecto que nosotros hemos traducido en un dictamen, y es claro que el problema de los despidos está en el centro de la escena, porque se ha manifestado cuando fueron las centrales sindicales a la Cámara de Diputados por el impuesto a las ganancias, pero se colocó como primer punto, el más importante, el problema de los despidos que está habiendo. Entonces, una ley que prohíba los despidos y las suspensiones va a ser un punto de apoyo para los trabajadores. Pero o sea, emergencia ocupacional, ¿hay, Lipovetsky? Sí, a ver, primero decir, la emergencia ocupacional en realidad está vigente desde antes. Hay una ley que es la 27.200 que se sancionó en octubre del año pasado, que le propuso el propio oficialismo de ese momento, o sea, el kirchnerismo, que reconocía la emergencia ocupacional, lo cual demuestra en realidad un fracaso de la política de empleo en esos años, ¿no? En los últimos años. Y la realidad, la emergencia ocupacional tiene que ver, más allá de eso, con que hace un montón de tiempo que en la Argentina no crece el empleo, y este es un problema que tenemos que resolver. Por eso medidas como, proactivas como la que anunció el presidente van en ese camino. Más allá de todo, también tiene que ver con una caída de la actividad industrial los últimos 24 o 26 meses que nos dejó el kirchnerismo antes de irse, que por supuesto la mejor manera para que el empleo crezca es aumentar la productividad, que crezca el PBI, y para eso, por supuesto, las políticas que vino desarrollando el gobierno anterior no sirvieron, y por algo la gente votó un cambio el 22 de noviembre del año pasado. Daniel, más allá de eso... Sería interesante, Daniel, que si queremos ayudar a que la producción avance, no hablamos de las importaciones indiscriminadamente, donde vienen a competir en precio de dumping productos de muchísimos lugares del mundo, que vos sabés muy bien que está en crisis, que nadie compra, todos quieren vender, y nosotros abrimos las importaciones descuidando el mercado interno y la producción local. Entonces, eso agrava la situación del empleo. Pero eso no se está produciendo. Por eso hay que buscar una cantidad de medidas que sean por todos los lugares, porque lamentablemente yo no lo puedo dejar de decir, desde que ustedes asumieron, todas las medidas que tomaron generaron mayores niveles de desempleo y obviamente es angustia de los trabajadores. Bueno, nosotros no coincidimos con esa visión. Nosotros creemos que las medidas que tomamos las tomamos justamente por el país como estaba. Necesitábamos tomar medidas que tenían que ver con un montón de temas, como el fin del cepo, que fueron temas que votó la propia gente, fueron compromisos de campaña, el levantamiento de las retenciones, y por lo tanto creemos que a partir de todos esos cambios se va a empezar a dar un crecimiento económico a partir del segundo semestre. Mientras tenemos que tener un Estado presente, por eso el presidente Macri anunció las medidas sociales la semana pasada, ahora anunció este proyecto de empleo, vamos a anunciar una cantidad de obras de infraestructura la semana que viene, justamente tendiendo a reactivar el sector de la construcción, que sí es el sector, creo que ha sido más afectado en los últimos tiempos, y creo que hay que reforzarlo. Y con respecto al tema de las importaciones, nosotros establecimos un sistema de licenciamiento en automático y por lo tanto venimos monitoreando ese tema. No hay una apertura indiscriminada, y por supuesto que si hay importaciones ingresadas a precio de dumping, es un delito el dumping desde el punto de vista del comercio internacional, y por lo tanto estarán activados los mecanismos que tiene el gobierno para pararlas en ese caso. Daniel, yo te hago una consulta que es lo que surge de la mesa también, como para que también haya un reconocimiento de no digo una parálisis por parte del gobierno, pero sí una demora en la toma de decisiones en algún punto, porque nosotros hemos planteado un debate en las comisiones y sobre todo en la de legislación del trabajo, y me parece que también
sin duda hubiese sido un ámbito como para discutir estas cuestiones, y nos pareció que la toma de decisiones por parte o el anuncio de Macri, que es bienvenido también, como decía el compañero Graña, en el sentido de que cuantos más proyectos de ley haya, más nos enriquecemos como para encontrar desde el Congreso. Nosotros no tenemos que olvidar que nuestra función es la de legislar y justamente no la de tomar o ejecutar políticas de Estado. Nosotros tenemos que receptar la mejor ley sin vedetismo, sin pensarnos que tenemos el mejor proyecto de ley, sino tratar de buscar paliativos para situaciones que también tenemos que reconocer. Me parece que por parte del Estado Nacional no hay un reconocimiento efectivo de la baja de empleo o de la retracción de los empleos. Después discutiremos qué tipo de Estado queremos, que me parece que eso también es una discusión que nos tenemos que dar como país. O sea, ¿cuál es el tamaño del Estado, por ejemplo, que nosotros queremos? Necesitamos el tamaño en cantidad de empleados públicos, pero me parece que hoy por hoy, detrás de cada despedido en el sector público-privado, hay una familia que la verdad que se queda desamparada. ¿Y qué respuesta hay frente a esto? Pero acá hay un problema, María Belén. Primero que Macri anuncia un veto cuando hay un dictamen de una comisión. Ya anunció el veto de una ley de prohibición de despidos. Y Bobetsky dice que no, pero sí bueno, dijo que iba a vetar la ley. Lo anunció públicamente. ¿A dónde? Yo no vi ninguna declaración del presidente. En el acto de Cresta Roja. No lo dijo. Segundo, que los otros proyectos que se presentan buscan desviar, ¿no es cierto?, la atención, el foco contra los despidos, esto de estimular a las pymes, etcétera. Lo que propone Macri del primer empleo es una política de flexibilización, de bajar aportes patronales, de menor indemnización para los trabajadores jóvenes que los van a precarizar y va a significar el despido de trabajadores con más antigüedad que le ha costado muchos años tener conquistas laborales. Este tipo de reformas, por ejemplo, está provocando grandes huelgas en Francia que incluyen medidas de este tipo flexibilizadoras. Por eso nosotros creemos, además de esta discusión parlamentaria que hay, es necesario la convocatoria a un paro nacional para conquistar el fin de los despidos y en general la lucha contra el ajuste. Movilización va a haber. Bueno, el 29 nosotros vamos con una columna independiente a esa movilización junto a GDUBA, la Federación de Aceiteros. Sí, lo que yo mencioné recién. Me gustaría aclarar el tema primero de la flexibilización. El proyecto de ley de empleo joven o de primer empleo va a lo contrario a la flexibilización. De ninguna manera, no hay ninguna flexibilización, ningún derecho laboral en ese proyecto. Pero además, quiero aclararlo para que se quede tranquilo la gente y Pablo, por supuesto, en que en realidad solamente las empresas van a poder usar el beneficio impositivo que se le da, el subsidio impositivo que se les da desde el punto de vista de las cargas laborales, si no hay pérdida de empleo, es decir, si no despidieron trabajadores. No es que hay reemplazo del nuevo trabajador por un viejo trabajador. La clave de esto es justamente que las empresas generen nuevos empleados, no que haya un reemplazo de un empleado por otro. Ese no es de ninguna manera el objetivo del proyecto. Es un proyecto, insisto, que está muy lejos de la flexibilización laboral. El optimismo de Cambiemos a mí me fascina. Ahora, buenísimo eso. Bárbaro. Vos me acabas de decir que Macri no va a votar, no va a vetar, votar tampoco le va a votar, pero desde mi humilde opinión, no va a vetar una ley antidespidos. No la va a vetar. No dije, no anunció ningún veto, porque Pablo dijo que lo había anunciado. No la va a vetar. No lo anunció. Vos como diputado de Cambiemos asegurás que no la va a vetar. No, lo que digo es que no anunció. Me parece importante eso, porque nos da tranquilidad en la discusión. Yo creo que nos da tranquilidad en la discusión. Tenemos un largo debate por delante. Tenemos que encontrar la manera. Hoy Carla decía... Vos sos parte de la comisión, sabés bien cuál es el dictamen, sí, no lo va a vetar. Ahora, todavía queda una comisión que es la Comisión de Presupuestos. Yo creo que el debate que no pudimos dar en la Comisión de Legislación del Trabajo, porque nosotros le planteamos que sería bueno escuchar al ministro de Trabajo, a los representantes de las pymes que fueron al día siguiente que nosotros votamos la ley. Despido, Entonces, no, yo tampoco quiero que bueno, entonces votemos la ley. Total, como vos decís, no la va a vetar el presidente. Que dictaminó la comisión no sirve para pararle de los despidos. No la va a vetar el presidente y vamos a darle una herramienta a los trabajadores. No protege a los trabajadores. A ver, lamentablemente no coincidimos.
El camino equivocado es apertura indiscriminada de Ya te importaciones, dije que no es así. el camino equivocado es el tarifazo, el camino equivocado es el aumento del boleto para los trabajadores, el camino equivocado es la inflación. Yo creo que el camino equivocado es haber dejado un país paralizado como lo dejaron. Esta es la realidad. Con caída de la actividad industrial, caída de las economías regionales, no crecimiento del empleo. Ustedes mismos votaron la crisis ocupacional. La votaron ustedes en octubre. Si no hubiera sido así, no lo hubieran votado. ¿Por qué aprobaste una ley en octubre del año pasado que decretaba la crisis ocupacional? Porque justamente fracasaron en su política de empleo, lamentablemente. Nosotros teníamos una mirada muy crítica sobre el tema del trabajo precario. 5,6% de desocupación. La ley no dice eso. La ley decreta la crisis ocupacional para todo el empleo. No solamente para el empleo no registrado. Por el macrismo para despedir a los trabajadores del Estado. 5,9%. Ustedes garantizaron el trabajo precario, eso hay que dejarlo claro. No voy a discutir con vos. Yo creo que es una consecuencia no querida. Es una consecuencia de la política de su gobierno que despidan a los trabajadores precarizados que ustedes garantizaron. Pablo, algo que comentaste, algo que me parece que hay que aclararlo también, por lo menos en lo que compete al proyecto de ley presentado por el Frente Renovador. No es una medida distractoria ni mucho menos. O sea, me parece y estoy convencida y estamos convencidos que, como decíamos todos, y creo que en esto estamos todos contestes, en que hay que buscar instrumentos como para paliar una situación que es la de que no haya más despidos. Nos parece que el proyecto de este plan de sostenimiento del empleo justamente tiene que ver con esto, de que no haya más pérdida de puestos de trabajo y el fomento de las pequeñas y medianas empresas con algunas cuestiones que son cargas impositivas que las empresas ya no tienen. Me parece que que son medidas paliativas también pero acá para hay un eso. Dictamen. Ustedes ya se han bajado de esa no nos hemos bajado del dictamen ni claro, mucho. No lo digas de esa manera porque no nos hemos bajado del dictamen. Yo he firmado el dictamen, que es el dictamen de mayoría, y se habla de la doble indemnización y se habla de la emergencia ocupacional. Nosotros no nos hemos bajado de esa discusión y sin duda creemos sí que hay que dar una discusión seria respecto de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con hablar de que el REPRO, que ha dado muchísimo resultado, el plan justamente de reactivación productiva, nosotros tenemos que darle estándar de ley. Pero si ustedes presentan otro proyecto, no es que de alguna manera, quiero interpretar, no es esto lo que están diciendo desde el Partido Obrero, no es que de alguna manera se cinden de algo que han votado para dar dictamen de mayoría la semana pasada. Totalmente, están pasando a otro plano y además... No, para nada, creemos que son complementarias. Ya el gobierno anterior presentó un proyecto de ley para eximir de impuestos a los que blanqueaban trabajadores. Eso ha fracasado, ni siquiera con la exención de impuestos. Hoy hay un 40% de trabajadores. A mí me parece que el proyecto presentado por el Frente Renovador, me parece que en algún punto retoma la preocupación que teníamos con respecto a las pymes y que tiene que ver incluso con que al día siguiente a que se dictaminó en la Comisión de Legislación de Trabajo, hubo 150 pymes que fueron convocadas por el presidente de la Comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, de la Cámara de Diputados, y nos expresaron su preocupación por el dictamen que se había impulsado la oposición en la Comisión de Legislación del Trabajo. Que además, vale aclarar, no solamente prevé la doble indemnización, sino que prevé también la prohibición de despedir, es decir, la posibilidad de la acción de reinstalación. Esto significa que una pyme no podría despedir a un trabajador, digamos, si lo despide, el trabajador tiene derecho a ir a la justicia y obligarlo, algún juez obligarlo a retomarlo, lo cual... digamos, es violatorio el artículo 14 bis de la Constitución. Nos puede gustar más o menos el artículo 14 bis en cuanto que no le da estabilidad al empleo privado, pero la realidad es que ese trabajador, si va a la justicia, se va a ver metido en un debate sobre la constitucionalidad o no de esa ley, si llegara a salir, que no lo va a ayudar para nada. Entonces me parece que tenemos que ser un poco más cuidadosos cuando votemos este tipo de legislaciones. Pensemos en exceptuar a las pymes como bien lo ha hecho el Frente Renovador, me parece, con el proyecto que está impulsando, y vamos a encontrar una solución mejor. A mí me parece que le faltó debate. ¿Cómo van a hacer en el Congreso con varios proyectos o si van a unificar en uno solo? A mí me parece que le faltó debate al proyecto que impulsaron en el... Bueno, debatimos después de la pausa. Dale. Ya volvemos.